Hola, muy buenas tardes. Me llamo Raúl Martínez. Para la materia Filosofía del Derecho, con la maestra Nora Alicia Martínez Morales. Mi matrícula es 11000964. Disculpen el ruido. Para esta presentación vamos a abordar los temas de los conocimientos filosóficos y del saber jurídico. Voy a mover un poco la cámara. Se fue. En este tema vamos a profundizar en los conocimientos filosóficos y el saber jurídico. Vamos a ver puntualmente en qué consiste cada uno de los tipos de conocimiento y saberes filosóficos que están vinculados al derecho. Vamos a resaltar las características específicas de cada uno. Traeremos a colación filósofos y juristas, así como sus teorías atendiendo al tipo de conocimiento y saber jurídico. Analizaremos cuál es el objeto de cada tipo de conocimiento o saber que está vinculado al derecho. Por último, en qué consisten los saberes del tipo especulativo y los saberes del tipo práctico. Vamos a ver lo que es la clasificación clásica de los conocimientos prácticos, otras áreas de la filosofía vinculadas al derecho, la semiología y teorías de la interpretación jurídica, antropología filosófica y antropología filosófica jurídica, para culminar en esta presentación con la ética, la axiología y la axiología jurídica. Vamos a ver un poquito por acá. La clasificación de los conocimientos filosóficos de esta manera es, en la tradición aristotélica, podemos desglosarlo como los saberes prácticos y los saberes especulativos. En la próxima diapositiva veremos en qué consiste cada uno de ellos. Los conocimientos especulativos, su otra característica es la clave de conocimientos que son absolutamente contemplativos. Las ciencias que abarca son la física, la matemática, la metafísica. En el derecho también se considera la existencia de la unión del conocimiento teórico. Por ejemplo, la teoría del derecho. La aplicación del derecho se encontrará en el empleo adecuado de la legislación, porque la justicia también pertenece a este campo. Algunos autores afirman que el conocimiento jurídico no pertenece propiamente al campo de la razón práctica, sino que es un conocimiento puramente especulativo. Como ejemplo, en la lectura podemos encontrar como conocimientos especulativos las teorías de Einstein-Rosen, de Newton, de Stephen Hawking, en la cual ellos elaboran teorías especulativas, ideas de lo que pueda suceder en el espacio, cómo se puede comportar un agujero negro, la teoría de la relatividad, la gravedad, pero es meramente especulativo. Ya los conocimientos prácticos, estos vienen siendo productivos, dirigen la acción mediante reglas. Se entiende por la praxis a las acciones que transforman a los sujetos que las realizan. Podemos llamar actos técnicos aquellos que transforman elementos ajenos al sujeto que los ejecuta. Los romanos llamaban a los actos técnicos como agere, y a los relacionados con la praxis los denominaban facere. En la lectura encontramos un ejemplo muy real. Actualmente yo me desempeño como meritorio en la Fiscalía General del Estado y
lo que viene siendo los conocimientos prácticos o el ajere es que conocemos el método, el medio o el camino para poder llegar a ciertos resultados, ciertos procedimientos, cómo, cómo formular una orden de detención, cómo formular una liberación de carro, de propiedad, cómo elaborar una, una investigación. Estamos en el campo práctico, en contraposición de los fiscales o los abogados o los magistrados, que como bien lo menciona la lectura, ellos son estrategas del derecho. ¿Por qué? Porque ellos ya han pasado por ese camino y saben perfectamente cómo acomodar las piezas en el tablero de ajedrez. Otras áreas de la filosofía que están vinculadas al derecho es la ontología y la ontología jurídica. Aquí tenemos dos términos, el ontos y el logos. El ontos se refiere a lo que existe, lo tangible, ¿sí? Asimismo, el logos se refiere al modo en el que podemos razonar o articular pensamientos. Consiguiente, la ontología jurídica es el estudio del ser jurídico o ser del derecho. Este viene a puntualizar las características fundamentales y de las determinaciones necesarias que no se pueden dejar de tener toda forma o modo de ser jurídico. Ya en la época del derecho positivo, Maynes descubre la existencia de ciertos axiomas válidos para todo derecho y de cualquier época, ajenos al albedrío del legislador, y afirmó que si existe algo perenne y esencial en el campo jurídico, son tales axiomas de orden lógico. La semiología y teorías de la interpretación jurídica. La semiología es la disciplina que estudia los signos, la semiótica. Morris la llamó semiótica. Saussure, en sus fundamentos teóricos, fue el primero que la propuso y la define como la ciencia que debe estudiar el funcionamiento de los signos en la vida social. Barthes, por su lado, aborda el estudio de los elementos que no considera la lingüística. ¿Por qué? Porque la semiología estudia lo que se corrompe con la inmediatez del mensaje. El objeto de esta es meramente político. Posteriormente, se creó el Círculo Lingüístico de Praga, que estaba conformado por Matthews, Haberneck, Trank, Baschek y Jacobson, entre otros. Esto para dar pie, debido a los estudios que ellos habían realizado, a la distinción entre la fonología y la fonética. Vamos a mover un poquito la cámara aquí, el recuadro de video, vamos a ponerlo aquí. Y su distinción. ¿Qué estudia la fonología y qué era la fonética? La primera, su objeto de estudio es el conjunto de reglas que ordenan el aspecto significante de la lengua. Por su lado, la fonética viene a estudiar el aspecto material de los sonidos. La antropología filosófica y la antropología filosófica jurídica. Del Crátylo de Platón, en los diálogos, él nos indica que el ser humano es el único que examina y razona. El antropos, los animales no observan, ni reflexionan, ni examinan. ¿Por qué? Porque estos atienden a su naturaleza salvaje, a su instinto, en contraposición del ser humano. ¿Sí? Que uno razona, uno piensa, mientras uno va caminando
Uno va leyendo, uno va experimentando, va trabajando, va articulando, lo vas reflexionando. ¿Por qué? El hombre, al tiempo que ve, examina y razona, examina lo que ha visto. Alan Suploy, en su obra El Homo Juridicus, él nos menciona que la antropología jurídica se da al estudio de los grupos sociales en relación al discurso legal. El derecho reúne la infinitud del universo mental con la finitud de la experiencia física. Ética, axiología y la axiología jurídica. Por ética debemos de entender que es la ciencia que estudia la conducta de los individuos. Está bien estudiar las causas y la finalidad por las que se realizan los actos humanos, libres y voluntarios. Ciencia fundamental para el estudio de los actos jurídicos. Por su lado, la axiología, esta deriva del griego axios, y esta refiere al contrapeso o valor de algo y viene a aparecer a principios del siglo XX. Esta se desarrolla como una rama de la filosofía que estudia los valores y se define como la filosofía de los valores. La axiología jurídica, esta viene a estudiar los valores jurídicos, los que rigen las normas legales y en su aplicación. Muchas gracias.